Buenas noches para todos, deseándoles unas buenas noches del día viernes 26 de noviembre, esperando que nuestros... Buenas noches, Rubio, bienvenida, un abrazo, esperemos que Nivaldo ya se unió. Buenas noches, Nivaldo, un placer tenerte con nosotros. Vamos a... Buenas noches, hola Esther, enviarle una invitación a Nivaldo. Ya te estoy enviando, Nivaldo, ya te la envié. Hola, buenas Hola noches. María, feliz noche. ¿Me escuchas Feliz. bien? Yo te escucho perfecto. Ah, bueno, me alegra. ¿Cómo habéis estado? ¿Cómo te sentís? Yo me siento bien, Ah, bueno, me como, alegra mucho, como, María. como, como, como la vida ordena, sentirse bien Exacto, en lo que así es. cabe. A veces, bueno, los estados de ánimo un poco bajan, pero buenas noches a todos los que se están incorporando. Bueno, ante todo, Nivaldo, quiero darte las gracias por haber aceptado gentilmente mi invitación para que hablásemos un rato sobre comunicación, asertividad y empatía. Correcto. Para las Sí. personas que se están uniendo a nuestra conexión, les pido por favor que sus comentarios, si es posible, además de dejarlos en la parrilla, lo dejen en el icono de la interrogación que se encuentra en la parte inferior de su celular, de tal manera que Divaldo pueda responder a todas sus inquietudes. Correcto. Porque, aunque suene como una frase hecha, yo vengo hoy con mi taza vacía para que Bendito. Nivaldo me la llene de Sí. conocimiento. Vale, saludos a, mira, Yamaira, Carelis, oye, el jefe, Alfredo, el Ghost Trainer. Mucha gente conocida por acá. Bueno, a quienes Bueno, saludo y que valoro que siempre que pueden, pues me apoyan en estas iniciativas. Y bueno, bueno, y a vos, por antes, supuesto, por tu iniciativa, ¿no? Porque de verdad que valoro mucho esta posibilidad. para mí es un honor tenerte aquí como invitado. Te he seguido desde hace mucho tiempo tu trayectoria y sé Vale, de tu gracias. valía profesional y personal. Por lo tanto, para mí es una felicidad en este instante que podamos compartir este live juntos. Antes de que Nivaldo comience su disertación, diálogo, Nuestra disertación, conversación, no, 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 nuestra no, no, no. conversación, diálogo, conversación, Sí, sí. quiero decirles que Nivaldo es licenciado en letras, formado en la Universidad del Zulia, en Venezuela, Maracaibo. Sí. Además, es doctor en educación, formado en la Universidad Experimental Rafael María Baral, y magíster Scientiarum en psicología educacional, formado en la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo, Venezuela. Y además hizo un máster en lexicografía hispana en la Real Academia de la Lengua en España. Sí. Así que, ¿qué La más, Fundación qué mejor persona que nos venga a hablar a nosotros de comunicación, de asertividad y empatía? Muy Una bien, gracias. pregunta y una inquietud que me surgió, ¿ok? ¿Por qué cuando elegiste el tema, que a mí me encantó la idea, Ok. pensaste en estos tres elementos o conductas que son 100% necesarias para que exista una buena comunicación, aunque Es cada que una corresponda a una actitud distinta? este, realmente están estrechamente vinculadas. Esa es parte de la intención, ¿no? Cuando yo quiero comunicar algo, si no lo hago con asertividad y con empatía, pues ya más de la mitad del proceso comunicativo sencillamente no se ha dado. Ojo, y te lo dice alguien con la experiencia necesaria, y aquí creo que hay exalumnos míos para que sepa que yo en un salón de clase era lo menos empático posible.
Así que muchos alumnos dirán pero mira, qué descaro, ¿con qué moral viene Nivaldo a hablarme a mí de empatía? Pero claro, hay contextos situacionales, ¿no? Una cosa es esa comunicación formal, esa comunicación, no solo formal, yo más que formal, diría esa situación comunicativa estructurada, ¿no? Que implica una clase, Ya. de pues un inicio, un desarrollo, una actividad, una evaluación, la intervención del estudiante, la orientación de los estudiantes, sobre todo las orientaciones cuando los jóvenes no están acertando lo que están diciendo. Entonces, bueno, yo realmente fui poco empático en eso, pero era parte de una dinámica, ¿no? Pero obviamente cuando ya se iban al departamento, cuando tenían un problema o cuando no entendían una clase, había que repetir una evaluación, qué sé yo, muchas situaciones que se presentan en el día a día de la docencia y que vos muy bien conocéis. Por supuesto, ahí cambia radicalmente la situación, ¿no? Y algo que me gusta siempre señalar en estas actividades, ¿no? No veamos la empatía, ya hablamos de asertividad, no Ujú, veamos la empatía. Bueno, la empatía es esa capacidad que nosotros podemos tener de ponerme en el lugar del otro, ¿verdad? Pero entonces no interpretemos esa empatía como una victimización, porque muchas veces, a veces creen quiero ser empático, ay, pobrecito, siempre se hace la víctima, siempre es así el dolido. No, no, no se trata de eso, se trata simplemente de que de alguna manera pues podamos comprender en la medida de las posibilidades. Recuerda que estamos hablando de puntos que son muy subjetivos, ¿no? Hay una subjetividad, diferentes autores plantean diferentes definiciones o conceptos de estos tres términos. En la comunicación ujú. quizás haya sido más delimitado, bueno, un proceso, hay diferentes elementos, y para que haya una comunicación, cuando yo emito un mensaje, pues el otro que lo recibe debe devolver el mensaje. Si no me lo devuelve, pues no hay comunicación. Yo recuerdo el famoso ejemplo de fulanito se encuentra fulanito en un centro comercial. ¿Cómo estáis, María? Ese no es asunto tuyo. Entonces, ¿hubo comunicación? Bueno, claro que hubo comunicación. Ahora, que no fue de una manera ni asertiva ni empática, es otra. Pero sí hay una comunicación. Claro, sí. Entonces, se dio el proceso de retroalimentación. Ese ejemplo siempre lo ponen en todas mis clases, ¿verdad? Y ay, por Dios, la gente se exagera. Que las pruebas de gas las podemos comparar con el juego del calamar. Bendito sea Dios. Que no puedo con él, con eso. Discúlpame la inserción, pero es que me dio mucha risa. O sea, sí, Ya quisiera con ver ustedes ruleta cómo. rusa. Ah, ¿Cuál ruleta rusa, entonces? sí, 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 de verdad que no, no se pasa. Pero bueno, Fíjate este, una cosa. No, continúa, continúa, no, continúa. cerrar esta parte, vista así la empatía, y bueno, entonces defino que mientras la empatía es una habilidad, una capacidad personal, la asertividad, pues yo me inclino más a vos y otros autores que la definen como una habilidad social, que es mi capacidad de expresarme con propiedad, ¿verdad? Eh, pero defendiendo mi derecho, defendiendo mi opinión, defendiendo mi punto de vista, que eso no implica atacar o contradecir al otro. Ojo, hay personas que comunicativamente viven reactivas, eso también pasa, ¿no? Entonces pareciera que ejemplo clásico, visitaba a una amiga y íbamos a salir, su marido estaba arreglando el carro, ¿no? Y ya estoy listo, lo que hago es ponerme la camisa. Se estaba poniendo la camisa y de pronto ella le expresa así con un tono que no entendíamos. ¿Y te vais a poner esa camisa? Entonces él me mira, yo lo miro, y la miro a ella y, ah, ¿será que es mucha camisa para dónde íbamos? B, ¿será que es poca camisa para dónde íbamos? C, ¿será que esa camisa se la dio ella en un aniversario, algo muy significativo, y ahora se la está poniendo para ir simplemente a un mercado? O sea, exactamente qué quiso decir ella, pues no sé, nunca lo sabremos. Y yo, bueno, yo bajé y me hice el pendejo, y no sé en qué terminó lo de la camisa, pero creo que en estas oportunidades, en esas situaciones, pues hay que especificar exactamente, mira, esa camisa me parece muy delicada, muy costosa, muy bonita, o para esto, o esa camisa la veo como muy trillada, la he puesto muchas veces, no sé, hay que ser específico, y esa es parte de esa, primero, de la asertividad, de expresar una situación con alguien que se supone que convivo en este ejemplo, y por supuesto ser empático, podemos respetar el gusto, la decisión del otro. Ok, lo que pasa es que el que es empático y espera que le respeten su decisión, no impone decisiones tampoco, Correcto, por supuesto. Es como el respeto, ¿verdad? respeto se gana, jamás se Porque impone. sería colocar a otro en una actitud de sumisión.
correcto. Entonces tampoco funciona. Así es. Investigando acerca de empatía, ya que comenzaste por allí, Muy bien. estuve leyendo a Román Kranich, un, un filósofo australiano, Ujú. que habla de la, que no me gusta el término, no me gusta, porque está asociado a muchos acontecimientos no tan buenos, como la revolución de la empatía. Mm, ¿Ok? vale. Porque A él ver, dice, él, no, él- él dice que, las palabras no son responsables de las acciones de los hombres, ¿no? bueno, o sea, lo que pasa, sí, lo que pasa es que yo conozco una persona muy cercana que Piensa me en la dice, industrial, piensa en la francesa, piensa en bueno, la sí, ilustración como revolución. que él decía, la revolución comienza por nosotros mismos, en nuestro Eso, interior. ¿Ok? eso es correcto, ¿Ok? eso es correcto. Pero esa persona era una persona muy humilde y era creíble en el que sentía ese de la revolucionarse por dentro, uno para encontrarse a sí mismo, ¿no? Correcto. Este, entonces él decía que estamos en el mundo, como lo dice Kaufman, como lo dice Chul Han, en el mundo de la instantaneidad, del mundo líquido. Entonces eso nos lleva a un individualismo extremo, ¿ok? Correcto. Sin embargo, él dice que solo hablando cada día con un extraño podremos lograr ser empáticos, Claro. ¿ok? Y inclusive él dice que el gran problema de la empatía no es un problema de tú y yo, mi relación. Es un problema global, porque hemos estado acostumbrados a pensar en términos cortoplacistas. O sea, yo veo a una persona en la calle, siento, yo asumo una actitud empática, como decía Edith Stein, me imagino viviendo lo que él vivía, ¿no? ¿Ok? Desde lo más profundo de mi interior. Y allí podré comprender y podré entender a ese otro, ¿ok? Entonces, él decía que tenemos una visión de nanosegundos en lugar de pensar en siglos y lo que llama él el pensamiento catedral. Es decir, si nosotros tenemos la visión de esas personas que hicieron tantas catedrales en Europa que demoraron siglos haciéndolo, ¿verdad? Correcto. La empatía sería algo habitual en el ser humano, algo Pero es que habitual te en lo el ser decía, humano. ahí te lo decía, es que la empatía es una condición personal. Entonces, mientras no sea trabajada ni concebida como un elemento, un rasgo inherente a nuestra condición humana, pues no podremos expresarnos en esa forma ni atender a las necesidades verbales o no verbales del otro. Claro. Y ahí tenemos a la posición de los existencialistas como Heidegger, ¿no? Que decían que la autenticidad de la persona solo se encontraba en la existencia de sí mismo. Entonces viene la controversia. Y entonces, ¿qué pasa con la ética? Cuando la ética es lo que te va a permitir, o la moral que tú, de tu época, de tu cultura, del espacio donde tú coexistes, es la que te va a permitir el poder desarrollar tu propia humanidad. O sea, esa autenticidad de tu existencia, ¿dónde la vas a encontrar? ¿En ti mismo o a través de los otros? O sea, para convertirnos en humanos debemos humanizarnos también en los otros, como una conducta empática, ¿no? Y eso implica Entonces, humanizar la familia, humanizar la escuela, humanizar el colectivo, donde el barrio, donde vos vivís. O sea, son muchos los factores que intervienen y que de alguna manera hasta te condicionan. de los tres elementos, tú sabes que también, tú sabes, en la filosofía se habla de mucho, de muchas cosas, pero a veces es tan abstracto que queda para una élite la cuestión y ahí comenzamos a enredarnos para tratar de explicar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, para los retóricos y los sofistas, la comunicación era como que el proceso de persuadir al otro de que acepte lo que yo digo como verdadero. La ¿Ok? imposición de un discurso. La imposición de un discurso, ¿no? Y en muchos casos, algunos filósofos consideraban que la comunicación implicaba controversia para que pudiese ser fructífera en el diálogo, ¿no?
Sócrates, por supuesto, lo aplicó a través de la pregunta, a través de su mayéutica, ¿ok? Correcto. Pero como un Dialéctica. mecanismo para que la gente encontrara la respuesta por sí mismo y no que se le fueran dadas las respuestas en el Y proceso Platón, la dialéctica comunicacional. y la terminología, incluso el dialecto, el discurso, el diálogo. Ya. Y, dime una cosa, ¿cómo ves tú entonces esta combinación? ¿Es un continuo o es un proceso que se va dando en es situacional? Mm, si consideramos los tres elementos, sí me Ujú. atrevo a asegurar que es una combinación que surge en determinados contextos y que puede cambiar de un momento a otro. E incluso en la misma situación, interactuando con otras personas, puede suscitarse una situación diferente, distinta, una comunicación menos agresiva, más agresiva, una comunicación más afectiva, una comunicación, en fin, hay variedad. Pero sí, en mi opinión, sí es un proceso, pero es un proceso momentáneo, contextual, sería el, ¿verdad? Aplicado a un tiempo y a un espacio y, por supuesto, a una situación. Eh, decirle, Eh, en el discurso diario, recuerdo las contradicciones que existen. Estoy seguro que la mayoría de los padres le dicen a sus hijas que no permita que nadie las toque, que se hagan, Ujú, que hagan respetar. Pero estoy seguro que a sus ujú. hijos no le dicen eso. La que se te resbala te la cogéis. Así de fácil. Entonces, esa cultura nuestra tan machista y eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, fíjate cómo la misma persona, en el mismo contexto incluso familiar, dependiendo del sujeto, dependiendo del momento, pues va a expresar ideas que, como decía ahorita, moralmente están diametralmente opuestas. Aquí tienes una pregunta de Gustavo Bienestar, Ah, vale. Sí, muchos también saludos a Gustavo. también te sigue a ti en tus redes y es Sí, sí. amigo mío, Amigo. amigo nuestro. Es más, tenemos un proyecto en conjunto que ya hablamos hoy, Excelente. en parte, Me tengo que y echar el cuento porque me he enterado de eso. vamos a hacer un match entre él y yo un día a la Excelente. semana juntos por aquí y vamos a hacer algunas actividades online juntos de formación en el área que como coincidimos en nuestra área de formación a nivel de recursos humanos, pues, porque no Sí. me gusta hablar de recursos humanos, sino de personas, Vale. eh, este, tenemos previsto también algunas cositas por ahí. Así que gracias, Ok. Gustavo, por estar aquí. La pregunta que Gustavo te formula es la Ujú. siguiente. ¿Por qué hablamos de asumir una actitud empática y cómo la actitud puede ser situacional? La empatía se siente a ratos o es una forma de vivir. Bueno, eso incluye dos vertientes. Hay quienes piensan que sí, que la empatía debería ser el día a día. Pero repito, es subjetividad, somos seres humanos y las situaciones no necesariamente van a hacerte empático. Desde mi punto de vista y experiencia, creo que la empatía es un elemento contextual. Y repito, creo que lo dije hace poco, depende también incluso de con quién estamos interactuando. De pronto, ante la misma situación, vos sos empático con tu sobrina, con las amigas de tu sobrina, pero con alguien más desconocido o alguien que, pues, que no hay una continuidad, una comunicación continua o una relación afectiva o emocional, pues quizás tu empatía no sea, no es que sea mejor o peor, simplemente no va a surgir ese nexo empático, no va a surgir porque, bueno, comprendes, hay un nivel de comprensión, hay un nivel de aceptación, hay un nivel de respeto, pero pues no está, es lo que veo, ¿no? Hay quienes practican la empatía como filosofía de vida, como estilo de vida, es válido, pero estoy seguro que no siempre, ¿no? El- cuando alguien se aprovechar tuyo, no creo que eso resulte muy empático. Claro, ahí está el ejercicio. Precisamente allí radica el compromiso. Hasta qué punto yo, en determinadas circunstancias, debo actuar con las tres normas básicas de la empatía y la asertividad. Respire profundo, de ser posible, tómese un vaso de agua y sea cuidadoso con lo que piensa, porque lo más probable es que lo que piense automáticamente es lo que salga por la boca y después será difícil recoger ese mensaje. Yo sí Entonces, pienso que asertividad y empatía van ligadas, pues porque sí, ¿qué pasa? entiendo. Obvio, creo que también depende del contexto y en particular, en lo Disculpa la inserción. profesional, No, ¿no? depende del contexto, porque recordemos que el contexto es uno de los elementos más importantes de qué? De la comunicación. Claro. El contexto, si es profesional, pues si es una relación social o una relación de pareja. Porque Correcto. tú, por ejemplo,
quiere ser asertiva, de pronto, quiere ser, asumir una actitud asertiva que comienza por no solo respetar los derechos del otro, por respetar tus propios derechos, ¿ok? Exacto, De decirlo de la manera más honesta y clara posible, correcto. y tú Que eso no esperas que en significa este que eso no proceso, significa que puede herir al otro. ok, pero es que cuando puedes herir al otro, es porque el otro tiene una visión distinta a lo que tú estás diciendo. Entonces, en Correcto. lugar de que se abra el diálogo, se cierra el diálogo. ¿Por qué? Porque Sí, una de las partes tiene una visión y dice, yo hasta aquí llego, yo hasta aquí hago esto, y entonces, bueno, si es hasta allí, respeta que yo decida que sea hasta aquí. No sé si me estoy explicando, pero muy no, bien. no imponer al otro condiciones distintas. O sea, cuando hay imposiciones de ambos lados, sea el contexto que sea, creo que no hay una actitud empática de algunas de las dos partes o de las dos Y partes. ahí es cuando la asertividad también tiene que ser incidente. ¿A qué me refiero? Es posible que mi opinión pues choque con la tuya, que vos y yo no estemos de acuerdo en algo, pero no significa que estamos en contra uno del otro, simplemente tenemos puntos de vista. Es Suele pasar correcto, mucho en yo las creo que discusiones esa es la clave. familiares, ¿no? En las situaciones, en las discusiones familiares y en las discusiones de pareja, suele creerse que alguien tiene que tener la razón. Es No, correcto. eso no existe. Es posible que ambos tengan la razón a partir de su propio punto de vista y a partir de su propia experiencia en la relación. Claro que sí. Entonces, es importante eso, ¿no? El de que no es que vos estás equivocado y yo soy el que no es así. Ojo, reconocer que estoy errado, que entran las posibilidades, es parte de una asertividad. Es también necesario, ¿no? Pero insisto, en teoría, en principio, cuando hablamos del mundo de las opiniones, de mis pensamientos, pues de pronto no es que yo esté errado, es simplemente que ese es mi punto de vista, que ya sea mi experiencia, mi conocimiento, mis relaciones con otros, me han llevado a concluir que es así. Entonces, claro, cuando el otro no está de acuerdo conmigo, entonces cuando se genera ese choque comunicacional, y como decís vos, puede incluso hasta romperse la comunicación en vez de fluir. Entonces, detrás de ello, obviamente, repito, está esa parte nuestra emocional, afectiva, que es uno de los aspectos que debemos educar, independientemente de la edad. Y son aspectos que en los contenidos programáticos de la enseñanza de la lengua a veces se dejan de un lado. Mucha gramática, mucha sintaxis, pero hay aspectos de valores, no solamente las normas del buen hablante, del buen oyente, por decir algo, sino de valores, de respeto, de empatía comunicacional, que son necesarios enseñar, inculcar, porque no siempre se respetan. Y en nuestras familias muchos modelos, muchos ejemplos, ¿no? Una discusión puede suscitarse por cualquier cosa. O el padre que golpea al hijo para que deje de golpear al hermanito menor, ¿no? Pero Y, bueno, o sea, ¿cuál es o la sea, idea? ¿Cuál es el ejemplo que me estáis dando, no? incitación Exacto. al golpe. Incitación al golpe. Exacto. Te pego. ¿Y para qué te pego? Para que no le pegues a tu hermanito. Incluso lo he escuchado en mi familia. El típico, el de que mi sobrino llega bravo, llorando, molesto porque algún compañero hizo algo y mi mamá era una, mi papá era, no se deje pegar, usted sí pega, pégale también. Y que, ya va generando un poco la cultura de la escolar y aquello no me dejaba de sorprender, ¿no? Ok, es verdad que los niños deben aprender a defenderse, pero también esto, a dialogar sus situaciones, a comunicarle a sus mayores y a sus docentes una situación conflictiva que esté presentándose en el aula, a no temer de que decir algo, comentar algo pueda involucrarse en una situación no deseada. Entonces, si estamos fallando desde el modelo educativo de la comunicación, pues obviamente esta situación se va. Y acuérdate que venimos de culturas donde lamentablemente cada día la mentira tiene más peso. El no decir la verdad, no es que estoy mintiendo, pero estás de alguna manera ocultando una situación. En las famosas mentiras blancas, el teléfono, aló, no, dile que no estoy. Entonces estamos inculcando determinados valores, determinados aspectos que obviamente nos alejan de ese compromiso de ser empáticos y asertivos a la hora de expresarnos con quienes nos rodean. A lo que se refería Gustavo, Ujú. yo diría que, por ejemplo, Edith Stein se dio cuenta a través de todas las experiencias que vivió primero en la filosofía con Husserl y luego
se volcó al cristianismo siendo judía. Eh, Ok. Ella fue un ejemplo para mí de empatía profunda. ¿Ok? De hecho, se comenta anecdóticamente que cuando ella iba a ser trasladada a Auschwitz, donde murió en la cámara de gas en 1942, las personas que estaban en el vagón con ella sentían en la mirada de ella la empatía hacia lo que cada uno de ellos estaba viviendo. Ellos lo comentaban después, ¿no? O sea, cómo transmitía esa cercanía y ese encuentro con el otro, de lo más íntimo. Pero pienso yo que es parte, fue una ejercitación diaria, producto de lo que ella creía De su y convicción, de su pensaba, ¿no? fe, de su creencia, de su formación en la familia, del contexto que le tocó vivir antes del conflicto bélico, durante el conflicto bélico, y eso pues fue, Sí, sí. inclusive se hizo cristiana, pero pensando que podía, a través del cristianismo, seguir en su causa antisemita. Y sobre todo, poder comprender desde ese punto de vista religioso la visión que otros cristianos, pues en ese momento de las decisiones, los que se dieron la vista gorda, los que apoyaron incluso la causa, o quienes realmente lucharon a favor de la causa judía en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué Y ahí nuestra tenemos otro sociedad? ejemplo interesante, ¿no? Como dentro del Ah, cristianismo, pues hay dime. variantes de formas de expresión y variantes formas de expresar lo que pienso, lo que creo. Aunque se supone que todas parten de un mismo hecho y de un mismo libro. Aquí hay otro comentario por aquí. Ajá. Ah, cómo nutrir a Ajá. Ana Vimarcovos? ¿Cómo Sí, nutrir la empatía durante las clases online, tomando en cuenta que la pandemia continúa? a ver, buena pregunta, Ayana. ¿Qué puedo contestar? Qué ganas de volver. Bueno, ahí yo creo que la mejor manera, lo primero es, ahí es cuando demuestra uno como docente que se puede ser actor, psicólogo, orientador, sociólogo, filósofo, comunicador, músico, cantante, poeta. eh, Tienes que tratar, imagínate vos lo complejo, pero no es imposible, obviamente, ¿no? De transmitir ese sentimiento, esa cercanía, esa afectividad a través del medio, en este caso de la cámara y de las redes. No es fácil, pero nos toca, pues toca eso, ¿no? De no solo captar la atención, porque dependiendo de la edad tenemos aspectos que considerar, ¿no? Dependiendo de la edad del niño o del joven, pues captar su atención determinado tiempo ya es un reto, sobre todo para estas nuevas generaciones que pues están acostumbrados a manejarse con juegos, videojuegos, dinámica electrónica, en fin. Hay que diseñar estrategias comunicacionales que nos permitan acercarnos más, desde un discurso de presentación, desde la incitación a través de preguntas, eso es la técnica de la pregunta de toda la vida, reorientadas, redirigidas y que de alguna manera inciten a la curiosidad. Creo que también tenemos que, claro, también tenemos que considerar otros factores, la naturaleza de la asignatura, el propósito del objetivo, del contenido, son aspectos. Seamos honestos, de pronto enseñar lengua y literatura no sé, por unas redes no es igual que hacer matemáticas, o no será igual que hacer educación física o idiomas. Cada una tiene una naturaleza particular, pero perdón, ninguna está exenta de poder transmitir, ¿no? Sí, de esa. Pero bueno, creo que lo más sensato es identificar bien al participante, pedirle al participante que active sus cámaras, aunque esté en silencio. Yo quiero ver tus emociones, quiero ver tus reacciones, quiero ver cómo te desempeñas en esta actividad, aunque estemos en línea. Y por supuesto, darle la participación, porque si van a estar allí como invitados de piedra, pues tampoco tendría mucho sentido. Y creo que en esta dinámica siempre será necesario una especie de actividad previa. Mira, para la actividad de hoy, lean esto, comenten esto, vamos a hacer esto, de tal manera que va condicionando de la mejor manera al niño o al estudiante pues, que está en la línea. Sí, si se convierte en un monólogo, es desastre. Ahí no va a haber ninguna lectura empática ni de los alumnos hacia el profesor, ni del profesor hacia los alumnos. Yo creo que Ojo, esas te comento recomendaciones una que cosa. tú has dado, Me pasó a mí personalmente, cuando comencé con estas actividades, me llamaron de un instituto y bueno, preparé una presentación incluso.
Y después me di cuenta que había metido mucha información y obviamente se convirtió en una cosa de pasar diapositivas y hacer comentarios que termina cansando y aburriendo al estudiante, ¿no? Pero bueno, son pasos que incluso a mí pues me toca aprender cuando nos enfrentamos a determinadas nuevas tecnologías, determinados nuevos recursos y que son ahora parte esencial dentro de la formación. Ojo, no sé si pecaré de clásico, ¿no? Creo que tarde o temprano volveremos al aula porque la interacción del estudiante en el aula, la dinámica que se desarrolla de interacción entre los estudiantes con el docente, entre ellos mismos, es indispensable, Sí, eso es vital. Si vital, correcto. no, es como ver la mitad de una película hablada y la otra muda, definitivamente. Algo así. Entonces, no creo que. Y creo que es importante. El aula es fundamental, ese contacto con el alumno, saber lo que está mirando, cómo se está mirando, lo que está haciendo, cómo se está moviendo su cuerpo. Todo eso son señales que te van indicando por dónde enrumbarte tú con cada uno de ellos, inclusive. Posteriormente al aula, ¿no? Yo particularmente creo que en el caso online, si yo me expusiese a esa enseñanza, este, yo como mínimo pediría a cada alumno antes de iniciar el proceso con ellos una entrevista individual con cada uno de ellos, hablar con Sí, cada pero uno eso de ellos. dependerá de otros factores como tiempo y número de participantes, porque si tenemos Cl- la tradicional aula de 38 o 40 estudiantes, resultaría prácticamente imposible. Claro, obviamente, pero puede ser progresivo, puede ser o como mínimo en aquellos que, eso que dices tú, que hablan a la cámara, en aquellos que tú veas apatía, que no participan, aunque tú promuevas la pregunta, haces un ejercicio y no dan sus opiniones, etcétera, con eso podemos ir chequeando cómo va la cosa, ¿no? Creo yo. Por aquí hay otra pregunta que dice Carely Cepeda, ¿cómo habilidades sociales podemos diferenciar los componentes de la empatía? O me supongo yo, no sé, ella dice, ¿cómo habilidades sociales podemos diferenciar los componentes de la empatía? Bueno, por supuesto. Muchos elementos que están estrechamente vinculados a la empatía, como son aspectos inherentes a nuestra condición humana, está en el respeto al otro, el ceder la palabra, el escuchar y prestar atención, incluso cuando me está contando algo, hacer preguntas que evidencian que no solo estoy prestando atención, sino que estoy interesado en ello. Y por supuesto, todas esas dinámicas requieren previamente, obviamente, que haya una conexión. Algo nos une, que somos vecinos, que somos compañeros de estudio, compañeros de trabajo, porque uno, obviamente, un desconocido no le va a plantear esas situaciones, ¿no? Entonces, la comunicación, sobre todo en este caso la asertiva, implica previamente una conectividad, una afectividad también. Sí, Se puede ser asertivo vendiendo un boleto aéreo, por ejemplo. por supuesto. Desde que en qué ventanilla o pasillo, más adelante, pues, recuerda que hacia tal cuando el avión se inclina va a sentir un poco de presión, adelante se siente menos. Y todas las orientaciones que una buena persona que trabaja en transportes aéreos pues debe saber. Ya. Eso implica querer venderte el boleto en primera clase o en clase empresarial o de negocio, business class. Ok, independientemente de que en tu condición de docente piensas que hay una postura formal, etcétera, y que has tenido momentos de empatía, es decir, en que no has sido muy empático con tus alumnos, ¿ok? ¿Crees tú que eso te da más o te resta? Porque yo no sé, yo siento que a cada alumno es un mundo, ¿no? Sí, Yo he eso es trabajado con definitivo. grupos muy Es un nuevo pequeños, pero universo. he trabajado con grupos grandes de 50, otros de 30, pero Sí, lo me ha tocado. importante es que hay un grupo que tú siempre que está atento, siempre está presente, participa, etcétera. Los que no quieren estar, que no estén. Así no quieren estar, que no estén. Eso lo viví yo cuando Obligado ni trabajaba las medias entran. presencial, pero a los que yo sentía que daban, y que en un momento determinado había un cambio, había una actitud X, de eso sí me ocupaba. De eso me ocupaba para individualmente preguntarle qué está pasando, cómo te estás sintiendo, hay alguna situación, qué estoy haciendo yo que esté generando en ti esa conducta, o si puedes
o sea, un poco buscar el acercamiento para indagar de qué manera este, pudiera afectar, estarle afectando una situación externa en su atención o interna de mi parte de su atención. Eso puede suceder. En mi caso, en experiencia docente, como lo dije al principio, yo empático era poco, lo confieso. Ya todos lo saben, no es nada nuevo. Pero también es porque sucedían dos elementos importantes dentro de la clase. La primera es ese respeto que yo siempre sentía hacia mis alumnos y el de que a veces temía de que este tipo de dinámicas pudiese, uno, ser interpretada como un poco la violación a mi espacio privado a través de un profesor al que no le he dado ese derecho o esa confianza, puede ser. O dos, perdona, la tos, pero que ando un poco resfriado. Aquí con el cambio de clima y las lluvias, terrible. Y segundo, hasta qué punto no puedo abrir un proceso que después no voy a poder cerrar. Un proceso Ok, emocional, un proceso afectivo. Entonces, cuando se planteaban situaciones así, enseguida lo trasladaba al grupo. Profesor, ¿y si hacemos esto? Bueno, vamos a ver. Mi primera derivación siempre es de que de alguna manera el grupo, los estudiantes, tomasen sus propias decisiones. Ojo, a veces malintencionadamente, llevándolos a donde yo quería que llegaran, obviamente, ¿no? Vendiéndoles mejor la idea, como decías ahorita con el boleto, vendiéndoles el mejor boleto posible para pues no salirme de ciertos parámetros, ciertos lineamientos, o simplemente de no salir un poco de mi zona de confort. Eso lo reconozco, ¿no? Ya tengo la clase preparada, no que me inventen mucho. Pero una vez que se suscitaba cualquier situación, que se suscitan desde preguntas incómodas entre ellos o para el profesor, y cuando digo preguntas incómodas no me refiero a preguntas de contenido, obviamente, porque las preguntas incómodas nunca están relacionadas con el contenido, sino aspectos personales de la vida privada de los compañeros. Y fulanita no vino, ay, no, sabré qué andará. Y entonces, ciertos comentarios que generaban, que demostraban que no había empatía hacia el compañero, que demostraban que no éramos solidarios ni siquiera en la forma de expresarnos. Porque a veces ese tipo de... Y fulanito estudió mucho para el examen y que otro compañero responda, sí, créalo. Ya el simple hecho de comentar ya te pone en alerta. Esta no solo es entregosa, sino que no es respetuosa del otro, ni logra estar en la situación. Pasaba mucho, ¿sabes con qué? Mejor que lo viviste, con las exposiciones. No todo el mundo tenía esa facilidad de no, pararse a dar una clase. Y había gente, compañeros que se burlaban de sus compañeros. Independientemente que yo te diga vos, sí, mijita, es que provocaba reírse. Y te repito, yo era muy cruel con ellos, yo les daba duro, pero siempre traté de no solo demostrar empatía, demostrar que esa actividad es un aprendizaje y que ella conlleva rectificaciones, mejoras, continuidad, práctica, ejercitación permanente. Pero bueno, son aspectos que tenemos. Y te soy honesto, eso sí, me costó y mis alumnos lo sabrán. Perdóname, Miss María, pero si un alumno estaba diciendo un disparate, yo lo paraba en seco. No, yo eso sí bueno, no podía. Yo no me lo calaba, no podía. Esto, sí, corte, corte. ¿De dónde sacaste vos eso? Le mandaba a tomar medicamentos. Aquí no vengan si no se toman sus medicamentos, ni me vengan con anfetamina. No, 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 por favor. Vamos a decir las cosas como son. Entonces, bueno, ahí era como nos muy drástico. parecemos, nos Sí, parecemos. Sí, sí, bueno, sí, sí. Esos disparates no, porque además están fungiendo como maestros de sus alumnos, entonces imagínate. correcto. Este, y sobre todo si persistía, ¿no? Porque tú podías dar feedback al final, pero si persistía el disparate tenías que parar, porque ya Sí. lo demás era generar una confusión terrible, que después tú tenías que desarrollar para que igual quedaba develado pues que lo otro había sido un desastre. Exactamente. Entonces, bueno, pasaba. Por ahí leo algo de una chica que está hablando de su hija que por unas de las tareas, por diversas razones, la maestra de mis exige la actividad en un determinado tiempo. A ver, que la maestra exija determinado tiempo para el cumplimiento de determinadas actividades no significa que ella no sea empática. ¿Ok? Obviamente hay actividades escolares que requieren ser puestas en evidencia determinado tiempo. Cuando dice por diversas razones, y las pones entre paréntesis, ya me estás poniendo en evidencia que hay mensajes ocultos, que algo está pasando, porque vos tenéis que saber cuáles son esas razones. Claro, no te estoy preguntando, ¿no? Que quede claro. Simplemente que vos tenéis que saber si esas razones son realmente válidas o no para que la niña cumpla con determinadas tareas. Y hay que tomar conciencia de algo importante. Realmente esas tareas están diseñadas para esa edad, para ese grado,
para esa asignatura y para que se cumplan en ese tiempo, los tiempos deben ser holgados, en mi opinión, porque no todos aprenden a la misma dinámica, ¿no? En los tiempos, a la hora de orientar a un niño, un proceso educativo, le enseñarlo a leer, de que haga una tarea, pues debe haber un tiempo, pero debe haber un tiempo mínimo y un tiempo máximo, no un tiempo estándar para todo el mundo. Esa es mi opinión al respecto. Y además los maestros a veces lo ponen muy engorroso. Hoy hablaba con un nieto mío que está en Madrid y me decía, me dijeron que no era ética. Y yo dije, el no practicar valores, principios y que podía convertirse en un hecho moral, lo que hiciera la persona. Y la maestra le dijo, eso está mal, porque no le dijo lo que ella le dijera. Correcto. Entonces, hay muchas maneras de castrar a un alumno, ¿sabes? Sí, Por, por aquí sobre todo a tenemos, ciertas edades donde el maestro representa la autoridad prácticamente absoluta. Y muchos padres que a veces pues no velan por por la educación que reciben sus hijos. Más todavía, el niño cree en todo lo que dice el maestro en la escuela. La escuela se convierte para muchos niños en un sacro templo, una religión permanente, y todo lo que se dice allí es verdad. Y como ellos no comprenden, pues, que hay ideas abstractas o que hay ideas erradas, o que son puntos de vista, pues ellos... A mí pasaba con un detalle simplísimo, el uso de la mayúscula en los meses del año escolar, que la mayoría de los maestros, no sé por qué, lo colocaban en mayúscula. Y cuando le enseñaba a los niños, no, esto es en minúscula, los días de la semana, los meses del año, las estaciones, se escriben en letra minúscula, excepto que comience en oración, obviamente, ¿no? O se inicie un título de una obra. No, si la maestra lo escribe así, es porque es así. Punto. Bendito. ¿Quién discute eso? claro, y el niño como está aprendiendo, a menos que tenga una mamá o un papá que le siga en sus tareas y tenga además los conocimientos del idioma exacto también, Y que del uso sea del idioma. asertivo a la hora de comunicarle a la maestra que está equivocada para no generar un conflicto mayor. Entonces, porque es que es posible que lo corrijan, pero si no se va a la fuente, el problema persiste. Y de pronto ese es un niño entre 40. Ya se da mucho por ahí. Por qué si sabemos que estamos en una sociedad donde la incoherencia, la incongruencia campea en muchos terrenos? No Perdón, sé, no te... o sea, vivimos en una sociedad donde Ujú. incongruencia e incoherencia Reina al diario. campea, reina, es la reina del día. Claro, Si te exige que te comportes una cosa y resulta que tú te comportas contrario a lo que estás diciendo, ¿ok? correcto. Pides respeto y respetas, pides atención y desatiendes, tantas Sí. cosas que suceden. Este, Esas frases iniciales que te anuncian de que los que vienen no es lo que te están diciendo, ¿no? Mira, con el debido respeto, y ahí te viene la descarga, o sea que no hay respeto. Ahí comienza el te lo respeto. están advirtiendo. Exacto, o sea, me vais a hacer el favor y perdona que te lo diga, pero no, no, lo que te voy a decir es imperdonable. Sí, Ya. eso puede ser. Entonces, pregunto, ¿por qué siendo tan importante en el proceso comunicacional empatía y asertividad en la escuela, en la familia y en muchas partes? Te hablan de la comunicación como que escuchar que te voy a... Exacto. Bueno, por lo que Y te llega hasta decía, ahí, y llega hasta ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué los no ese contenidos más despacio? programáticos, en el caso, no solo en el caso de Venezuela, aquí en España he visto también mucho, la enseñanza de la lengua materna, en el caso de castellano y literatura, generalmente está enfocado desde el punto de vista teórico-conceptual de lo gramatical, meramente gramatical y morfológico, dejando por un lado los aspectos realmente del propósito comunicativo, que es lo práctico, lo funcional. Hasta cierto punto, la lengua materna debe ser enseñada a partir de las mismas conductas del hablante. En otras palabras, a partir de tu experiencia como hablante, cómo vamos a mejorar esos aspectos. Y si revisamos te invito a que revises los programas, te vas a llevar una sorpresa muy grande. El 70-80% de los contenidos programáticos establecidos para la enseñanza de la lengua materna del castellano
están orientados a la expresión escrita, marginan por completo la expresión oral. Entonces, ahí comienza, pues ya cuando en estos programas existen esas diferencias significativas, obviamente todo lo demás cae por su peso. Pues, y si a eso le añadimos que estos conceptos de comunicación asertiva, comunicación empática, empatía, asertividad, respeto a la opinión del otro, son aspectos inherentes a nuestra conducta como seres humanos, la situación se hace más compleja porque a veces, muchas veces los mismos docentes carecen de esas herramientas y carecen de esas conductas. Porque es que se le ha dejado esos conceptos a la psicología, ¿sabes? Pero es que ni siquiera cuando dan psicología en primaria o en bachillerato, te hablan de eso, sino te hablan de teorías psicológicas. Pero Sí. como tal, de que seas asertivo, seas empático, nada que ver. Sino te dan la historia de la psicología, básicamente. Porque Y el lo que caso de esas asignaturas de las ciencias sociales, llámese psicología, sociología, que se ven en los contenidos en la secundaria en Venezuela, son asignaturas que están orientadas muy desde el punto de vista teórico. O sea, básicamente memorizar que psicología, ramas de la psicología, teorías que orientan a la psicología, conductismo, de Freud, los principales Ujú, representantes de las teorías, pero no se le da aplicabilidad. O sea, ¿para qué te estoy enseñando esto? es correcto. No O te sea, estoy enseñando para vivir. podemos hablar de Sigmund Freud, pero no podemos hablar de sexualidad. Bendito, ¿cómo vas a hacer eso? Correcto. No lo sé, porque todo el mundo sabe que Sigmund Freud era falocentrista y que su mundo giraba alrededor de la sexualidad, interpretada de muchas. Esas son esas mismas contradicciones de las incongruencias que hablamos ahorita. Entra, pues no escapa a esa realidad, ¿no? No Entonces la escapa. persona tiene que aprenderlo a golpe y porrazo. Y de O, memoria, en, o, en, de o, en, memoria. o La letra entra con exacto. sangre. A golpe, o sea, me refiero a ser empático así, porque vas llevando palo, 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 o a ser asertivo porque vas llevando palo, 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 porque nadie te lo enseña a hacer. A No, menos que no. tú te sometas a un proceso de crecimiento personal y comiences a buscar experiencias y aprendizaje por ti Que mismo. sabemos que nuestros Este, niños y jóvenes difícilmente lo hacen porque ellos están es correcto. sujetos a una escuela formalizada, estructurada, y que por supuesto cuando salen de allí lo último que quieren saber es de eso. Entonces, por eso será que hay tantas disociaciones en términos de laborales, personales, hasta contigo mismo, de Sí, pareja, en cuanto a que tú mismo contigo no eres asertivo. No estoy diciendo tu caso, no estoy dando un ejemplo. No, pero contigo tú misma no suele eres pasar. empática. Sí, los empleados que le temen al jefe porque el jefe solo impone, grita. Las mujeres que temen a sus maridos porque le ocultan cosas que hacen los niños porque no saben cómo decírselo ni cómo va, y ya, o peor aún, ya saben que decírselo él va a reaccionar de determinada manera y eso va a generar un conflicto familiar. 10.000 casos, ¿no? Ojo, también hay casos interesantemente contrarios, ¿no? Cuando se dice mucho, ¿no? Muchos jóvenes ahora pues no se callan nada, entonces son tildados de irrespetuosos, de groseros, de pocos considerados, de poco empáticos, que no son asertivos. Entonces, Ok, lo que decíamos ahora, ahorita. hay que decirlo aunque no seamos, hay que escucharlo aunque no sean lo que esperamos. Porque es Correcto. una expresión de rebeldía, ¿será? No creo. Pues punto de vista, creo Es que todo espontaneidad. esto, en mi opinión, es el universo que rodea a ese joven, a ese niño que se expresa de esa manera. Si él se está expresando así, si él, su punto de vista es opuesto a lo que yo creo o pienso, es porque tiene elementos que le permiten expresarse de esa manera. Así de fácil. Por Por aquí eso dice, la pugna generacional, ¿no? El de que muchos padres pretenden que sus hijos piensen igual que ellos. Y que eso no va a pasar nunca. claro, Normalmente ya han pasado 25, 30 años entre tu educación y la de tus hijos. Normalmente no, no. Ay, pero es que y cuando son abuelos cambian, va, porque es que el abuelo no quiere comprender al nieto, el abuelo quiere desarrollar afecto sobre proteger y cuidar al nieto, pero no quiere darle normas ni reglas porque sabe que esa responsabilidad es de los padres. pero te voy a decir que nunca es tarde, ¿Perdón? que nunca es tarde. Bueno, no. Porque yo hace meses hablé con mis hijos y le dije, mira, pasa esto, esto y esto y esto. Mami, ¿cómo dices tú eso? Diciéndoselo. Claro. ¿Y qué pasa?
soy su madre. ¿Me dejan de querer? No, 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 por supuesto que no. O me Pero, respetan, pero, o me pero, pero, respetan. a ver, pero Y me María, respetaron, María, y no me me hagáis respetaron. picardía. No me hagáis ¿Ah? picardía. Que tus hijos no son muchachos de 16 años, ¿no? Ah, no, claro. Son de 45 Entonces y 43. tienen otra experiencia, tienen una trayectoria, que son padres, son profesionales, hay otros elementos que le permiten asumir esa situación de esa manera que vos estáis describiendo. Entonces, Lo importante sería que una madre de un adolescente, cuando plantee esas situaciones que vos describís, pues sus hijos actúen de esa manera. O sea, que haya un grado de madurez, no solo cognitiva, sino afectiva y emocional. sí, eso sería. Y eso se conoce a Ahora, través de cómo yo me expreso, cómo yo digo las cosas, ¿verdad? claro, El de yo quiero, mamá, necesito que me permiso para ir a una fiesta este sábado. No, tú no puedes ir. ¿Por qué no voy a ir? Son una desgraciada, yo soy una mujer, no voy a tirar la pata. Pues, cariño, me acabas de dar un espectáculo de un pataleo de un muchachito de 6 años. Y te voy a tratar como un muchachito de 6 años. Así que deja el escándalo y gritar, igualito no vas a ir. claro. Y se ve a diario. Ok, ahora sería necesario que ella sí le dijera una razón. Porque, no, es porque yo soy la autoridad y ya basta con eso. O sea, Correcto. Pero vos sabéis que esas razones sociomaternales no sé si existen. bueno, yo creo que ahora en muchos casos al revés, ¿viste? Mira, Andy Ah, Vera dice, en etapa de educación inicial es importante estimular la comunicación por medio de los juegos y emociones. Y más cuando sí. estos niños, cuando emigran. Ah, ese es otro Dice, tema. Porque ajá, cómo ser asertivo o cómo ser empático cuando la mitad de lo que me están diciendo yo no lo entiendo. Aunque hablemos el mismo idioma. Porque yo estoy ya definitivamente a América Latina y a España, todo nos une, menos el idioma. sí, Cómo no, hablan y en aquí, Santiago de Chile, cómo hablan en Santa Fe de Bogotá, en Guadalajara, perdón, en Puerto Rico, qué sé yo, pues nada que ver. O sea, situaciones difíciles de comprender. Y no me refiero a que no, que allá se llama zapallo, que aquí se llama uyama, que allá se llama calabaza, eso es lo de menos, sino en el contexto, ¿no? El de juego de contexto. palabras, el doble sentido, o por el contrario, el mensaje literal, el formato de saludo. No, es que muchos españoles son mal educados porque nos saludan. No, no son mal educados, es que es un patrón conductual de que aquí no se estima perder 5 minutos dándote salud y preguntando por tu familia porque sencillamente no les interesa. Bueno, aquí te saludan, todos te saludan. Aunque no son tus vecinos, por ejemplo. Hola, en el ascensor, hola. Ah, bueno, sí. Te cruzas en el camino con ellos, hola. El Bueno, hola pero es el a saludo. veces aquí ni eso. Pero también yo no entiendo los modismos chilenos, definitivamente. Bueno, no, eso no lo entiende nadie. Eso lo entienden ellos, los 13 millones de chilenos que hablan como hablan. Y me imagino que algún argentino de la frontera. Sí, es complicado. Y los mismos chilenos dirán lo mismo de los mexicanos. Yo he visto Y de los películas mexicanas subtituladas. No estoy exagerando. Hay fragmentos de Amores Perros o fragmentos de Y tu mamá también que están subtitulados para que el resto de los hispanoparlantes pudiéramos comprender qué están diciendo los jóvenes que están hablando en esa escena. Entonces, ¿cómo me pongo yo en la posición de él si ni siquiera sé qué me está diciendo? Una pregunta, ¿tú considerarías que uno de los problemas más graves que tiene hoy el mundo es la comunicación? ¿Y cómo nos No. manejamos ante los problemas que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar? Porque esto que comenzó será parte de algo que vendrá no pensando ser catastrófica, sino de los cambios que constantemente tendremos que estar viviendo, inesperados inclusive, porque no tenemos visión de largo plazo, sino jamás nadie se pensó que iba a haber una pandemia. Y estoy seguro que en los planes estratégicos ni de las personas ni de las organizaciones se tomó en cuenta ese factor, ese elemento. Aunque hay alguien que dice que esto está programado, pues, por eso no es por tema de este en vivo. Hay una cuestión. ¿Te gusta la palabra populismo? Me da alergia en la mayoría de los casos. Ok, ¿tú crees en el populismo de la empatía? No, yo es que no creo en ninguna forma de populismo, Yo no, definitivamente. ok, definitivamente, yo tampoco. No Cuando yo creo en le ninguna forma escuché de... No, no. a Román Krasnich
Lo que más, debíamos lo más, desarrollar más el que puedo populismo de tolerar sería aquellos empatía, recuerdos de Radio Popular, más nada. ¿perdón? Que lo más que quizás pueda afectarte es aquello de Radio Popular, más nada. Sí, hay un concepto que debe considerarse que es la democratización del discurso, la democratización del Ah, léxico. Aquellas ujú. palabras que vamos incorporando y que de alguna manera se hacen general y que, bueno, vamos a darle uso, vamos a conocerlas. Pero ya caer en juegos lingüísticos, a veces me sucede, me choca y tengo grandes amigos que discutimos por eso a cada rato. El caso del famoso discurso lenguaje inclusivo. Ah, sí. Como yo Ah, no. soy, yo soy no solo clasista, yo soy neoclasicista, o sea, con mis normas no te metáis. Y cada vez que digo una cosa así se horrorizan, ¿no? Perdón. Simplemente es que hay elementos del lenguaje, en el caso del castellano, que no son necesarios, en mi opinión. Respeto a la de mis amigos y mis compañeros que no creen igual que yo, y bueno, por eso no vamos a discutir. Pero yo, por ahora, en clases de didáctica de la lengua y la literatura, por ejemplo, en la universidad, me era imposible enseñar ellos, porque eso sencillamente no existe. Ahora, si el estudiante que está allí quiere aplicarlo con su grupo, me parece excelente, es decisión de él y sus estudiantes. Pero yo como profesor, como docente, como orientador y sobre todo que estoy intentando que ellos desarrollen destrezas para la enseñanza de la lengua materna, del castellano como lengua materna, pues debo establecer los criterios criterios fonológicos, criterios morfológicos, criterios sintácticos, criterios semánticos y pragmáticos para la enseñanza del lenguaje. Entonces, ahí ahora, que dentro de 20, 30 años ella se haya generalizado, que todo el mundo diga ella, que se comprenda perfectamente, que salga del ámbito de los colectivos y de los grupos, que los medios lo utilicen en términos generales, pues por supuesto que lo aceptaré, lo enseñaré. A mí me Ajá. pasaba con los famosos pronombres personales, porque claro, ¿qué te enseñan los pronombres personales? Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros. Ajá, ¿y el vos y el usted? ¿Dónde están? No existen. Bueno, había que incluirlo, pero si te dais cuenta, rara vez una tabla morfológica, una tabla de conjugación de verbos te lo incluye. Entonces, ¿dónde están los Yo no recuerdo veintitantos que cuando me lo enseñaron a mí, venusianos? incluyeron eso, ¿sabes? Bueno, ¿El usted? No lo recuerdo. rara vez se hace. Ojo, conozco gente muy ilustra, muy popular en nuestra ciudad, en nuestro país, que me decía en mi cara, es que el vos, eso es de pobre, de marginales. El usted, eso no se No, usa, es no, un no. formalismo innecesario. Aquí hay que tutear a todo el mundo. Yo, pero bendito, y sea, ¿cómo se puede opinar de esa manera, negando la existencia de 25, 30 millones de hispanoparlantes? No más, perdón, porque esa es la cantidad que tiene Argentina. Argentina vocea, Chile vocea, aparte del Paraguay vocea, en Centroamérica, Nicaragua, Costa Rica, vocea, en Venezuela voceamos, o sea, hay un número significativo de voceantes como para que, porque alguien diga que eso no existe, no, no, Y eso es además, imposible. que suena que suene vergonzoso tampoco, así, como que Sí, sí, de la realidad, no tú sabes. sí. El chusma, no, Pero no. fíjate que está quizás vinculado a que muchos años en el mismo Maracaibo pasaba, yo recuerdo en muchos colegios privados de cierta élite, pues vocear era prohibido para los docentes, para los estudiantes. Porque se consideraba, bueno, mira, puedes utilizar la palabra, se consideraba populista, populacho, popular. Populacho, para el populacho. Bendito sea Dios. ¿Ya veis por qué no tolero la palabra? Ok. No, no, mi tío tampoco. Esa parte no me gustó de él, ¿no? Ahora, sí me gustó que promovió junto a una artista francesa el Museo de la Empatía, un museo itinerante donde ha ido a Holanda, a varios países europeos, y que simboliza una gran caja de zapatos, donde la gente se sumerge y escuchar gente hablando sobre sus historias, de tal manera que la gente saliendo de su zona de confort se pudiesen interpelar a sí mismos lo que sentían o que sienten a través de escuchar eso, qué emociones se mueven, que pudieran ser empáticos. Un poco con la idea de ser un museo de que desarrolle la capacidad empática de las personas que lo visiten. Esa iniciativa me parece bien, pero lo del populismo empático, eso sí no me gusta como que nada, como que En absolutamente todo nada. caso, democracia empática o empatía participativa para todos, universal, no sé. Estoy seguro que existen otros adjetivos más adecuados para ese sustantivo.
También es necesario practicar la empatía con los insumisos, ¿Perdón, con quién? con la gente que se revela ante un hecho y que no comprendamos nosotros y que nos convertimos en Ahí vuelvo a críticos en lugar repetirte de lo que, entenderlo. vuelvo a repetirte lo que decía hace poco, ¿no? La necesidad de saber que el otro tiene una opinión que está sustentada, fundamentada en algo que existe, que es real, que él siente, que él percibe, y que no necesariamente está en contra mía ni que opina diferente. Es su punto de vista y eso es válido, respetable. No estoy hablando de que 2 más 2 es 5, eso es ciencia. Obviamente, si 2 más 2 es 4, ahí no hay forma de discusión. Pero sobre el ámbito del discurso, el ámbito lingüístico, el ámbito comunicacional, mis ideas, mis pensamientos, mis opiniones, la forma en que yo las expreso y cómo yo concibo el universo y todos sus elementos, es válido y respetable, aunque eso no comulgue con mis ideas, obviamente. Por el contrario, con esta gente, con estas personas, es cuando más empatía debemos sentir, porque como no estoy de acuerdo, ¿hasta qué punto debo aprender a ver por qué piensa de esa manera? Y repito, bueno, él tendrá razón y yo tengo razón, son puntos distintos, no podemos llegar a un punto de coincidencia o llegaremos en algunos aspectos a coincidir, pero eso es respetable y es lo más hermoso de la naturaleza humana, la diversidad. Ah, eso sí, esto es invariablemente cierto. La práctica y la experiencia van creando esa empatía, dice. Sí, sí, sí se puede, por supuesto. Repito, no es actuar, ay, voy a actuar como un empático. No, Ah, dime, ¿y la qué más? novela, Y después, no, 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 es que de aquí, porque puede ser que te hagas la pregunta y por dentro estoy pensando, Dios mío, esto sí está largo, sí está hablando, yo tengo que hacer los plátanos. Bendito sea Dios, no he ido a comprar las cosas y aquí, no, o sea, la empatía requiere una predisposición, una capacidad y un tiempo. Si alguno de esos elementos falla, pues no, no pierdas el tiempo. entonces, podríamos decir que la asertividad es anterior a la empatía. Perdón, podemos decir que O sea, la... si decimos que está vinculada asertividad y empatía, Ajá. si yo soy empático, puedo ser asertivo también, ¿verdad? En teoría es así, pero Estoy lamentablemente no siendo. siempre es así. Pero en teoría es así. Porque es Debería ser que así. son dos elementos que van no uno después del otro, no, son elementos que están estrechamente vinculados. De Vinculado. hecho, por ejemplo, en la etapa de preescolar, la socialización está orientada a que el niño resulte ser asertivo y por ende empático a la hora de interactuar con otros y de comunicarse con esos otros compañeros. ¿Me explica? Entonces, de allí viene el hecho de que si yo logro desarrollar una, pues de alguna manera estoy desarrollando la otra. Pero hay que estar claro en algo, en que la asertividad parte de un conocimiento o de una estructura, de una habilidad social, o sea, que de alguna manera es externa, es exógena, mientras que la empatía es más innato, es más endógeno, es más personal. Entonces, por eso una conlleva desarrollar la otra. En la medida que soy empático, o sea, tengo una predisposición para ello, voy a lograr ser más asertivo con quienes me rodean, o en la medida en que mi grupo, mi colectivo, mi medio ambiente, mi contexto es asertivo, va a desarrollar en mí esa empatía. Ya. Por aquí hay un comentario. La empatía depende del tipo de personalidad de cada ser, de cada ser. Sí, sí, por supuesto, lo acabamos de decir, es naturaleza humana. O sea, no le vas a pedir empatía a tu marido después que llegaste borracha a las 4 de la mañana con 3 amigas y no habéis dicho todo el fin de semana dónde estuviste ni con quién. O sea, ya, así de fácil. No le podéis Mira, pedir empatía a tu madre que te dijo que te quedaras viendo la comida y consiguió todo quemado, calcinado, maloliente y pegada a la joya. O sea, no pidas empatía. O sea, no, no, no no podéis. pida empatía, no, porque no, no, No no. podéis. Imposible. Hay que canalizar la actitud, más no la opinión como tal. Es mi opinión. No, no. Me lees otra vez, por favor. Hay que canalizar la actitud, más no la opinión. Es decir, entiendo yo que quiera decir la persona que la actitud es más importante que la opinión. No, ambas tienen el mismo peso porque es que a veces lo que dispara determinadas aptitudes es precisamente lo que te han dicho, el mensaje. Entonces, esa opinión puede de alguna manera, pues, Tener un generar valor. un exacto. Ok, y a veces se adoptan patrones conductuales familiares que no son los correctos. Claro, esto depende de Sí, lo que digamos, lo que vemos en casa lo aprendemos más fácilmente exacto. que en la escuela. Y aspectos como empatía y asertividad no son precisamente actividades,
de familia. Y menos estas familias modernas donde cada quien va a su ritmo, donde le damos el celular al niño para que no joda mucho y yo pueda hacer lo que me da la gana. Son donde actividades, sí, hoy por hoy, como decías vos, el individualismo reina. el individualismo reina. Sí. Y la Ujú. empatía se pierde con esas conductas erróneas familiares, claro que sí. Sí, Agrégale errónea. el drama de Spanglish en Estados Unidos, incluyendo el que hablan los maestros de español. O sea, Desconozco el caso de Bridge, me dijo. no, no, Spanglish. Spanglish, el caso Ah, de los que hablan Spanglish. Spanglish, de los que hablan Spanglish, y más de Sí, los maestros que aprenden inglés y sí, dan sí, sí, clases de sí. español. Claro, fíjate, el Spanglish ni siquiera, es que no es lengua, no es argot. Sí, sigue siendo una forma de comunicación muy particular. No sé si, es que no entra ni siquiera como jerga, ¿no? Pero claro, es que tocaron un punto interesante, ¿no? Quienes manejan dos lenguas, o sea, en caso de bilingüismo, que no es igual que diglosia, que son términos, ¿verdad? El bilingüismo, cuando yo tengo competencias comunicativas en las dos lenguas, o diglosia es cuando tengo competencias en ambas lenguas, pero donde una socialmente es más valorada o aceptada que la otra. Entonces ahí hay otros valores que entran en juego. Pero cuando se tiende a manejar más de una lengua, ahí estudio interesante. No tengo mano porque, claro, no pensé esa pregunta o esa posibilidad, que demuestran que las personas que manejan más de dos idiomas tienden a ser más asertivas y empáticas, por la razón de que deben aprender a traducir, a hacer los cambios dependiendo de la lengua. Y se ve mucho en Barcelona, ¿no? Entre el catalán y el castellano. Pero fíjate cómo en esta ciudad, te acabo de decir que los estudios demuestran que las personas bilingües suelen ser más empáticas, cómo aquí se ha perdido la empatía por factores sociales y políticos. Claro, El independentismo, el factor político, el simplemente que lleven un lacito amarillo y a la gente lo rechaza. Entonces, descalificación total. increíble cómo esos elementos, esos factores, sí inciden significativamente en nuestra comunicación y en nuestra forma de relacionarnos con quienes nos rodean. Yo no sé si le servirá este ejemplo a la persona que hizo esa pregunta. Yo viví 2 años en Sao Paulo y me tocó, fui a un viaje eh, donde iban varios representantes de consulados que estaban asignados allá en Sao Paulo. Yo trabajaba en ese momento como empleado local en el consulado. Y nos fuimos a Paraguay, ahí conocimos a un vicecónsul norteamericano y a su esposa. Yo no hablaba inglés, ellos no hablaban español, pero sí los dos hablaban, los cuatro hablábamos portugués. Claro, Y eso con se ese llama, portugués, y con el para ustedes el portugués, portugués fue, no, ah, para ustedes el portugués fue la lengua vehicular, obvio. vehicular. Entonces, ahí y nos hicimos amigos y nos visitamos varias veces y todas estas cosas en portugués. Bueno, en la escuela de letras estaba el profesor Coxuno Chela, excelente fonetista, que hablaba muy bien castellano e inglés, y estaba casado con una chica de Finlandia, una finesa, que solamente hablaba inglés y finés. En síntesis, sus hijos hablan finés, inglés y castellano porque no les quedaba de otra. La sinergia familiar, pues porque sus padres se comunicaban en inglés, porque ella no aprendió castellano y él no aprendió finés. Sí, esas situaciones. Y, bueno, mire, de alguna manera es un ejemplo sencillo para ver cómo sí es posible que sinergia y asertividad se puedan desarrollar en contextos familiares, ¿no? Bueno, Nivaldo, sé que para ti ya sobrepasan las 12 de la noche, allá, si no me equivoco, en Barcelona. Me gustaría que nos dejaras unas palabras finales que pudieras hacer una imbricación de los tres elementos. Comunicación, Bueno, bueno, comunicación, básicamente, lo más empatía y importante, asertividad. uno, cuando comuniquemos nuestras ideas, que haya concordancia entre la comunicación verbal, la comunicación gestual, facial o expresiva. No puede ser disonante, ¿no? Dos, la asertividad implica desarrollo de habilidades de potencialidades sociales, es decir, de cómo yo interactúo con los demás. Y es necesario ser asertivo, sobre todo en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia y en condiciones de inmigración, porque eso te va a dar herramientas para abrirte y hacerte entender y que los demás te acepten dentro de ese grupo. Y la empatía es necesario. ¿Por qué? Porque
te permite comprender. Yo creo que muchos de los venezolanos que estamos en el extranjero, sobre todo aquellas personas que se sienten maltratadas, discriminadas, qué sé yo, es consecuencia, en la mayoría de unos, o en algunos casos, es consecuencia de una actitud poco empática hacia el otro y de un sentido de venezolano errado de que yo soy o sé más que el otro, o yo soy el salvador de aquí, yo vengo. Entonces, esa actitud muy nuestra, lamentablemente, nos puso en tela de juicio en determinados en determinados países, ¿no? Entonces, si queremos ser empáticos, tenemos que desarrollar la capacidad de escucha que se ha perdido. Si queremos ser empáticos y asertivos, debemos expresar con honestidad lo que sentimos y que esta honestidad no puede ser interpretada como decir lo que me da la gana, no, porque debo ser respetuoso del otro. Puedo decir la verdad, pero debo ser. El siempre de no es lo que decís, sino cómo vos lo decís. Entonces, Ahora, saber, aunque tú puedes darte cuenta que has errado y disculparte. por Y decir, supuesto, y bueno, esa posibilidad fue una siempre va a existir. ligereza de mi parte. Claro. Y lo que te decía y lo que he insistido, el que otra persona tenga un punto de vista discordante, un punto de vista opuesto diametralmente a las antípodas de tu pensamiento, no es que esté equivocado o que vos estés equivocado, es que Sí, es otro correcto. concepto, otro punto de vista y que ambos pueden tener la razón dependiendo del punto de vista en que se consideren los hechos o la situación. Gracias, Nivaldo, muy agradecida No, por ha este sido tiempo que nos has dedicado. Aquí vale. estuvo mucha gente que te conoce porque lo Sí, dejaron muchos en tu alumnos, CV en muchos esta amigos a quienes les pantalla. agradezco sí, la Sí, presencia. Y aprovecho, María, con vos, con Gustavo, con mucha gente, disculparme porque por mucho que me invitan a veces a escucharnos, a participar, dada la diferencia horaria, como sí, normalmente qué usted hace bien. sus actividades de tarde-noche, Sí, si sí, es entre sí. semana, ya yo tengo que madrugar, ya llego tarde, entonces pocas veces puedo participar. Disfruto mucho viéndolas después, me han servido de mucho tiempo cuando estoy en la recepción, en la conserjería. Ay, mira, voy a aprovechar este momento de escuchar lo que dijo Fulanito, lo que dijo Perencejo, y aprendo, me río. Entonces, bueno, me disculpo por eso. Y de verdad que gracias por la oportunidad de ponerme en contacto nuevamente más con mis ex amigos, con mis ex estudiantes, perdón, con mis amigos. Y sobre todo, pues mantenernos al día en la actualidad en temas que de alguna manera nos conectan como Sí, profesionales, así como es. seres humanos, como personas. Yo te doy las gracias por tu generosidad y espero que sea la primera vez de otras que tengamos para poder Vale. compartir tus conocimientos, porque de verdad, para mí, hoy fue un aprendizaje contigo. Vale, vale, no, Y igual, igual. de- El aprendizaje es siempre una actividad recíproca, dual, bidireccional, va hacia ambas direcciones y ambos sentidos. Aquí hemos aprendido todos de todos en menor o mayor grado. sí. Así que buenas noches, gracias a todos por haber participado, por sus preguntas. Este live va a quedar descargado en mi cuenta personal, de tal manera que, por favor, les pido, denos feedback, dejen sus comentarios, que siempre queremos mejorar lo que hacemos, porque esto es un servicio para que todos podamos vivir un poco mejor. Y recuerden, Así es. la vida es corta, no importa que lo digan 202 años. Feliz noche, Nivaldo, gracias a todos, Igual, un besos, placer. abrazos y bendiciones para todos desde Barcelona.